Tratemos de entender la distinción entre revolución y restauración en el marco de las dos grandes revoluciones del siglo XVIII. La palabra revolución significa etimológicamente un retorno a un estado previo, lo que sería un sinónimo de restauración. Los partidarios de la revolución no querían traer unos nuevos tiempos, sino lo que requerían es una vuelta de ciclo. En un inicio los revolucionarios no eran partidarios de novedades, pero se dieron cuenta al poco tiempo de que nos trajeron con sus acciones un nuevo orden de los tiempos. Al final significó el fin del orden anterior para dar paso a uno nuevo y se apartaron del objetivo de restauración, empezando ya la distinción entre revolución y restauración. Conformaron así un nuevo cuerpo político. En el siglo XVIII, la Revolución Americana y la Revolución Francesa fueron un punto de inflexión diferente a todos los levantamientos realizados anteriormente, ya que estos generaron una nueva era y existió una gran diferencia entre cada una de estas dos revoluciones. Aunque la Revolución Francesa haya triunfado en ser el ejemplo perfecto de las futuras y posteriores revoluciones, fracasó en su intento de crear un nuevo orden político, mientras que la Revolución Americana, aunque haya quedado un poco en el olvido, triunfó en la instauración de una república. La Revolución Americana fue un largo proceso de casi 2 décadas en donde los colonos americanos fueron sufriendo una separación progresiva de la corona inglesa, promulgada al principio por problemas arancelarios. Los colonos en un inicio no promulgaban la separación, sino buscaban un espacio de representación dentro del Parlamento inglés. No hay tributación sin representación, decían ellos. No llegado a un acuerdo, finalmente se generó la Declaración de Independencia en 1776. Thomas Jefferson, uno de los principales padres fundadores y el autor principal de la Declaración de Independencia, indicó en una carta en 1787, durante pleno acto revolucionario, a David Hartley, un filósofo británico: "No tengo miedo a que el resultado de nuestro experimento sea que los hombres puedan ser dignos de confianza para gobernarse sin un amo", dejando claro así los ideales de libertad constituidas en un tiempo nuevo, el paso de una monarquía hacia una república. Esta libertad revolucionaria se dieron cuenta los padres fundadores de que constituía un nuevo cuerpo político. Durante el proceso de independencia, previo a la revolución como tal, a los padres fundadores se les otorgó espacios de poder en donde podían organizarse en asambleas. Esto les ayudó a que ganen experiencia para después, posteriormente, poder generar buenas leyes y política hacia la nueva república fundada. Otro de los padres fundadores, Alexander Hamilton, nos dice: "Al gobierno se le suele clasificar con frecuencia y precisión bajo 2 clases, un gobierno de fuerza y un gobierno de leyes. El primero define al despotismo y el último a la libertad", precisando las intenciones de los padres de fundar una república con un marco democrático y jurídico, y que tomaron en cuenta 2 cuestiones básicamente: una, evitar abusos de poder, y 2, la creación de nuevos centros de poder. Por su parte, en la Revolución Francesa tuvieron un papel fundamental las clases desfavorecidas debido a su nivel de necesidad. Esto generó en un cambio de la revolución que pasó de una búsqueda de la libertad hacia atender la cuestión social. El poder y el derecho, antes representados por el rey o el monarca, ahora estaban representados por el pueblo, le peuple, con leyes aprobadas por voluntad general y no mediante un marco jurídico. Así lo indica Louis de Saint-Just, un político revolucionario francés en 1791. Los distritos de París constituían una democracia que hubiera cambiado todo si, en vez de convertirse en presa de las facciones, se hubiera conducido de acuerdo con su propio espíritu. El distrito de los Cordeleros, que era el más independiente de todos, fue también el más perseguido. Los Cordeleros, junto con los jacobinos, fueron de los grupos principales de la revolución. Esta cita es un tanto paradójica, ya que el mismo Saint-Just fue considerado el arcángel del terror debido a su persecución y arresto a múltiples personajes de la revolución. Luego de la revolución, las masas populares se dieron cuenta que su realidad no había cambiado mucho previo a los días de la revolución. Esto generó una guerra interna y un caos, lo que las clases dirigentes reaccionaron con una atmósfera de terror, a lo que llamaron una guerra contra la hipocresía en el reinado del terror. Robespierre, otro de los líderes de la revolución durante esta era del terror, nos decía:
El gobierno de la revolución es el despotismo de la libertad contra la tiranía, hasta cuando el furor de las déspotas se llamará justicia y a la justicia del pueblo barbarie o rebelión. La Revolución Francesa no liberó a los llamados miserables de su necesidad y tampoco brindó un espacio político de libertad. Al contrario, que se los persiguió duramente. Siempre se ha intentado resolver la cuestión social con medios políticos, pero en sus intentos se ha generado un fracaso y una llegada hacia el terror. Por último, quisiera destacar la reacción que tuvo el monarca Luis XVI durante la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789. «¿Es una revuelta?», preguntó el rey de Francia, a lo que la Rochefoucauld le respondió: «No, milord, es una revolución». Él vaticinaba rápidamente ese punto de inflexión y el cambio hacia nuevos tiempos. Revolución y restauración nacieron como sinónimos, sin embargo, a diferencia de todos los levantamientos realizados previamente, la revolución utilizó el recurso de la violencia, pero produjo un cambio en el mundo. Los iniciadores tanto de la Revolución Francesa como de la Americana buscaban un retorno a un lugar previo, pero se toparon con el comienzo de una nueva era. El espíritu revolucionario ha llegado hasta nuestros días en Occidente a partir de esas fechas, que es el siglo XVIII.